Frank Means, siendo uno de los que introduce esta obra, rescata asuntos esenciales de lo que dijera Kropotkin sobre una revolución anarquista. En inauditos audiolibros, para facilitar la ambigüedad entre lo que es el comunismo y el socialismo, nos atrae distinguirlos por la siguiente sutil diferencia. Conocemos dos tipos de comunismo, a saber, el comunismo autoritario y el comunismo libertario. Al primero, o sea, el comunismo autoritario, lo reconocemos como socialismo, y al segundo, el comunismo libertario, lo reconocemos como anarquismo. La diferencia de ambos es que los socialistas quieren mantener las figuras de poder efectuando un simple e improductivo cambio de fichas de poder representativo en las instituciones estatales, confiando en que el proletariado o los trabajadores podrán corregir y nivelar todas las desigualdades que sufren en la sociedad una vez suban al poder. En tanto que los anarquistas luchan por la eliminación de las figuras autoritarias de poder representativo. Luchan porque cada individuo recupere para sí mismo el poder que cede, en el mejor de los casos, en un papel, periodo tras periodo, en urnas electorales, delegando así en otros la responsabilidad de hacer frente a los problemas que le atañen a sí mismo y al conjunto de la sociedad. Queridos y queridas, audiolibro escuchas. En la descripción de nuestros videos dejaremos escritos a los personajes o corrientes de pensamiento mencionados en esta obra por si alguno de ustedes desea realizar algún tipo de consulta personal. Ahora bien, antes de sumergirnos en esta nueva historia común para todos nosotros, queremos invitarlos a que hagan completo uso de sus facultades críticas para evaluar con la gravedad que demanda el contenido que en este canal compartiremos con todos ustedes. Este libro tratará temas que requieren analizarse con total agudeza y prudencia. Este libro rasgará el velo que nos impide ver nuestra realidad y servirá de guía para dejar de dar círculos en la oscuridad y reencauzar nuestros pasos por los caminos que más nos convengan a todos nosotros. Escuchemos atentamente lo que nos tiene por develar Frank Means. Apreciados y apreciadas audiolibro escuchas, esperamos se encuentren muy bien. Reciban todos ustedes un fraterno saludo de nuestra parte. Para Inauditos, es importante este proyecto educativo en torno a la palabra porque creemos que la educación es la base para conquistar nuestro bienestar social. Así que, si el contenido de este canal es de su gusto e interés, los invitamos a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y compartan este material. Ayúdanos a crear comunidad alrededor de la palabra y las historias que ésta tiene por contarnos. Audiolibro escucha, ayúdanos a difundir la palabra. Ahora, continuamos con Inauditos. Prólogo, por Frank Means, escrito en marzo del 2005. Tratar de no morirse de hambre es un problema que continúan teniendo muchos argentinos. Eso sin contar a los niños que, padeciendo carencias alimenticias y nutridos con soya transgénica, serán adultos con deficiencias incurables. Por eso comer, conquistar el pan de cada día, es un problema acuciante en los tiempos del capitalismo neoliberal. La obra que publicamos es una denuncia de la injusticia, un grito por otra sociedad, cuyas directrices se delinean y que fueron ya seguidas con éxito. El autor, Kropotkin, sigue siendo en parte un desconocido porque no dio a conocer parte de su militancia con el movimiento ruso
que no cesó durante su exilio de 1876 a 1917, 41 años en total. Su regreso a los 75 años, en 1917, a la Rusia revolucionaria, con el carisma de artífice de la lucha social y de científico de fama internacional, lo colocó en una situación de guía espiritual que tanto Kerensky como Lenin quisieron aprovechar y que él no siempre supo soslayar o evadir. De paso, se puede notar que Kropotkin se dedicó al militantismo a partir de los 30 años, en plena creación social y científica, y no cejó hasta su muerte. Esto explica cómo, de hecho, el posicionamiento revolucionario de la conquista del pan se exprese a través de múltiples artículos, informes y cartas sobre problemas concretos. Kropotkin ya se quejaba en 1897 del absurdo de no estar en y con la clase obrera, con los oprimidos. Tome Rusia, decía él. Allí existe un fuerte movimiento obrero, y uno no se hace obrero en 2 años, dijo recientemente un inglés que vivió unos años en Rusia. Nadie atendió a los obreros, excepto los socialdemócratas. Y ahora, el movimiento obrero está en sus manos y lo conducirán a sus metas, a la catástrofe. ¿Acaso no está ocurriendo también en Europa Occidental? Todo el movimiento obrero ha caído en manos de los políticos, que lo ahogan, como ya ahogaron el 1 de mayo revolucionario. ¿Por qué? Porque los anarquistas somos muy pocos, y lo que pasa es que los que lo son se apartan del movimiento obrero, incluso cuando los obreros no se apartan de nosotros, y en lugar de ir hacia ellos, hasta durante las huelgas, algunos se encuentran very anarchistic o muy anarquista no unirse a los huelguistas y continúan trabajando. Mantienen la pureza de los principios, quedando fuera, no interviniendo en ningún asunto social, lo que no trae ningún mérito ni ninguna ventaja. Hay que mantener los principios trabajando con los demás, en medio de los otros. Kropotkin, naturalmente, no soportaba el individualismo anarquista, que es una tendencia que se agrega a las ideas de Proudhon que Bakunin afianzó hacia finales del siglo XIX. Stirner invocaba no solo una revuelta total contra el Estado y la servidumbre que el comunismo autoritario quisiera imponer a los hombres, sino además la liberación completa del individuo de cualquier lazo social y moral, la rehabilitación del ego, la supremacía del individuo, el amoralismo total y la asociación de egoístas. La conclusión final de este tipo de anarquismo individualista es en ninguna manera permitir a todos los miembros de la comunidad que se desarrollen normalmente, sino que ciertos individuos mejor dotados se desenvuelvan completamente, incluso a cuestas de la felicidad y de la misma existencia de la masa de la humanidad. Se trata, por lo tanto, de un regreso al individualismo más ordinario, sustentado por todas las minorías que pregonan su superioridad. Por eso, esta dirección de pensamiento, si bien, sin lugar a dudas, es una invocación sana y útil al desarrollo completo del individuo, solo encuentra un ámbito propicio en los cenáculos o círculos artísticos y literarios. Con el movimiento revolucionario de los soviets, lo que quiere decir consejo en ruso, en el sentido de asamblea popular abierta a todos, que brotó en 1905 en Rusia, y con la consiguiente represión, Kropotkin apunta: día a día, en todas partes, se suceden las ejecuciones y los ahorcamientos en las cárceles, incluso de jóvenes, sin ningún juicio ni examen, y su causa es el pillaje. Y cada día los revolucionarios mueren heroicamente entregando sus jóvenes vidas
a la causa de la liberación del pueblo ruso. Es imposible razonar con tranquilidad en este momento acerca de la utilidad que pueda tener para la revolución el pillaje de los centros del Estado y de la sociedad. Cuando el gobierno multiplica ferozmente las ejecuciones sumarias por causa del pillaje y no contento con ello, organiza abiertamente él mismo el bandidismo, el pillaje y el asesinato en las calles con las centurias negras. Cuando los pogromos y las violencias contra los judíos se preparan en los ministerios con el asentimiento de la corte y son asesinados por las centurias negras sin contar ni siquiera con un arma para defenderse, en tales condiciones, razonar es inútil. Al obrar de esa manera, el gobierno mismo empuja a cada ciudadano al pillaje y justifica de antemano toda exacción de su parte, es decir, todo cobro injusto y violento. Todo lo que podemos hacer, pues, es recordarles a los camaradas que en ninguna circunstancia debemos abandonar la grande e importante tarea revolucionaria. Cuando se ha iniciado una lucha a muerte entre los funcionarios, el entorno despótico del trono y el pueblo ruso, y cuando los dirigentes rusos no vacilan en recurrir a medios como el ahorcamiento sin juicio de los mineros, la matanza de mujeres y niños en las calles, y la organización del pillaje y de los pogromos. En estas condiciones es difícil razonar sobre una base ética. Pero, a pesar de todo, la fuerza principal, poderosa, triunfante de la revolución, no reside en los medios materiales. En este plano, toda revolución es más débil que el Estado, así como toda revolución está hecha por una minoría. La principal fuerza de la revolución reside en su grandeza moral, en su grandeza para perseguir su finalidad, que es el bien del pueblo en su totalidad, el sentimiento que suscita en las masas, la impresión que produce en millones de personas, la atracción que ejerce. Y esta fuerza depende por completo de cómo empieza a plasmarse en la vida. Sin esas fuerzas morales, nunca sería posible ninguna revolución. Las debemos conservar cualesquiera sean las condiciones pasajeras del combate. Y solo podemos preservar esta fuerza moral de la revolución si la recordamos siempre y en todas partes, como en todas partes lo hacen los campesinos rusos, porque la meta de la revolución no es el paso de la riqueza de unos a otros, sino el paso de los bienes privados a la sociedad, al conjunto del pueblo. Debemos consagrarnos ante todo a esas elevadas metas sociales y recordar que solo podemos alcanzarlas de la siguiente manera: por la acción del conjunto del pueblo. Para ello, es necesario conservar con firmeza una línea moral que hasta ahora los revolucionarios siempre han presentado al pueblo ruso. Esta insistencia en la moral está en la conquista del pan, para hechos tan concretos como la oposición al concepto de la toma del poder por los políticos y su aplicación a favor de los empresarios y en detrimento del conjunto del pueblo, como se hizo con el marxismo-leninismo en la URSS y se vio tanto en la España republicana de 1931 a 1936 como en el Chile de Allende. Por mucho que se predique la paciencia, el pueblo ya no aguantará, y si todos los víveres no se ponen en común, saqueará las panaderías. Si el empuje del pueblo no es bastante fuerte, se le fusilará. Para que el colectivismo pueda establecerse, necesita, ante todo, orden, disciplina, obediencia. Y como los capitalistas advertirán muy pronto que hacer fusilar al pueblo por los que se llaman revolucionarios es el mejor medio de darle asco al pueblo por la revolución, prestarán ciertamente su apoyo a los defensores del orden, aún a los mismos colectivistas.
Ya verán más tarde los capitalistas el medio de aplastar a estos a su vez. Si se restablece el orden de esta manera, las consecuencias son fáciles de prever. La represión no se limitará a fusilar a los saqueadores. Habrá que buscar también a los promotores del desorden, restablecer los tribunales, la guillotina, y los revolucionarios más ardientes subirán al cadalso, a ese entarimado dispuesto para su ejecución final. Será entonces una repetición de 1793. No olvidemos cómo triunfó la reacción en el siglo pasado. Primero se guillotinó a los herbertistas, a los enragés, a quienes, con el recuerdo reciente de las luchas, llamaba Mignet los anarquistas. No tardaron en seguirlos los dantonianos. Y cuando los robespierristas hubieron guillotinado a estos revolucionarios, les tocó a ellos mismos el turno de subir también al patíbulo. Con lo cual, disgustado el pueblo y viendo perdida la revolución, dejó hacer a los reaccionarios. Si el orden queda restablecido, los colectivistas guillotinarán a los anarquistas. Los posibilistas guillotinarán a los colectivistas, que a su vez serán guillotinados por los reaccionarios. La revolución tendrá que volver a empezar. Kropotkin nunca cayó en prejuicios de oponer la moral a la realidad, como lo demuestra esta resolución sobre los actos de protesta individual y colectiva, o sea, los atentados. No hay que olvidar, sin embargo, que el sentido de todo acto terrorista se mide por sus resultados y por las impresiones que produce. Esta observación puede servir como criterio para distinguir los actos que ayudan a la revolución y los que resultan ser una pérdida inútil de fuerza y de vidas humanas. La primera condición, de importancia vital, consiste en que los actos de un terrorista sean comprensibles para todos, sin necesidad de largas explicaciones ni exposiciones complicadas. En cada localidad hay individuos o habitantes conocidos por sus acciones habituales en toda la comarca, y cualquier anuncio de un atentado contra ellos, dado su pasado, de una manera inmediata y sin que sea necesario el apoyo de la propaganda revolucionaria, revela con absoluta claridad el sentido del acto terrorista. Si para comprender un acto el hombre de la calle, que no es un militante, comienza a hacerse muchas preguntas, la influencia de este acto resulta nula o incluso negativa. El acto de protesta se convierte entonces para las masas en un crimen incomprensible. Otro rasgo moral, y sobre todo ideológico, es el rechazo de la creación de una nueva clase superior y por lo tanto explotadora, que se impondría a todos para dar soluciones sacadas de su propio cerebro y depurar, separar a los ciudadanos según sus orígenes sociales, religiosos, étnicos, como se hizo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Alemania y se sigue haciendo en Estados Unidos, y donde el neoliberalismo es la pauta social. Bakunin ya había escrito: la revolución, por otra parte, no es ni vindicativa o vengativa ni sanguinaria. Ella no pide ni la muerte, ni siquiera la transportación en masa e individual de toda esta burda bonapartista que, armada con medios potentes y mucho mejor organizada que la misma república, conspira abiertamente contra esta república, contra Francia. La revolución, desde que adoptó el carácter socialista, dejó de ser sanguinaria y cruel. El pueblo no es en absoluto cruel, son las clases privilegiadas quienes lo son.
A veces, el pueblo se alza furioso por todos los engaños, todas las vejaciones, todas las opresiones y torturas de que es víctima. Entonces se abalanza como un toro rabioso, no viendo nada delante de sí y embistiéndolo todo por su paso. Pero son momentos muy escasos y muy cortos. Suele ser el pueblo bueno y humano. Sufre demasiado él mismo como para no apiadarse de los sufrimientos ajenos. No es pues en el pueblo, es en los instintos, en las pasiones y las instituciones políticas y religiosas de las clases privilegiadas. Es en la Iglesia y en el Estado. Es en sus leyes y en lo despiadada e inicua de las mismas, donde hay que buscar la crueldad y el furor frío, concentrado y sistemáticamente organizado. Kropotkin retoma la idea en La conquista del pan. ¿Quién tendrá derecho a los víveres comunes? Esta será, por cierto, la primera cuestión que se plantee. Cada población responderá según su contexto, y estamos convencidos de que todas las respuestas estarán dictadas por el sentimiento de justicia. Mientras los trabajos no estén organizados, en tanto dure el periodo de efervescencia y sea imposible distinguir entre el holgazán perezoso y el desocupado involuntario, los alimentos disponibles deben ser para todos sin excepción alguna. Quienes hayan resistido con las armas en la mano a la victoria popular o hayan conspirado en su contra, se apresurarán por sí solos a liberar de su presencia el territorio insurrecto. Pero nos parece que el pueblo, siempre enemigo de las represalias y magnánimo, compartirá el pan con todos los que hayan permanecido en su seno, ya sean expropiadores o expropiados. Si se inspira en esta idea, la revolución no habrá perdido nada, y cuando se reanude el trabajo, se verá a los combatientes de la víspera reencontrarse en el mismo taller. También supo Kropotkin intuir el papel de la mujer. Sirvienta o esposa es sobre la mujer, ahora y siempre, con la que cuenta el hombre para liberarse del trabajo del hogar. Pero por fin también la mujer reclama su parte en la emancipación de la humanidad. Ya no quiere seguir siendo la bestia de carga de la casa. Ya es suficiente con todos los años de su vida que tiene que dedicar a la crianza de sus hijos. Ya no quiere seguir siendo la cocinera, la remendona, la barrendera de la casa. Y como las norteamericanas han tomado la delantera en esta obra de reivindicación, en los Estados Unidos hay una queja generalizada por la falta de mujeres que estén dispuestas a realizar tareas domésticas. La señora prefiere el arte, la política, la literatura o la sala de juego. La obrera hace otro tanto y ya no se encuentra sirvientas. En los Estados Unidos, son raras las muchachas y las mujeres que estén dispuestas a aceptar la esclavitud del delantal. Los dos experimentos sociales más importantes con inspiración anarquista están directamente impregnados de La conquista del pan. Era preciso, para el cambio social, que una voz enérgica les expusiera a los campesinos en un lenguaje simple y claro los puntos esenciales de la conquista del pan. Kropotkin, a pesar de su posición timorata o tímida en Rusia, quedaba para nosotros como el más grande y el más fuerte teórico, el apóstol del movimiento anarquista. Serían estas las palabras de Maginot, y Maginot, en nombre del anarcocomunismo de Kropotkin, supo estimular y construir una fuerza armada revolucionaria que respondía a los anhelos de los trabajadores de edificar una sociedad sin explotadores. Los magnovistas somos los mismos trabajadores cuya labor enriquece, ceba y permite que reine la burguesía en general, y en la actualidad la burguesía roja en particular.
El movimiento de Magnó consiguió ocupar en Ucrania, entre 1918 y 1921, un territorio de unos 300.000 kilómetros cuadrados, con unos 15 millones de habitantes. Pero las vicisitudes de los ataques militares de las fuerzas de la derecha y del Ejército Rojo acabaron con la toma en mano de la producción por los mismos trabajadores. En España, el anarcosindicalismo de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, se empapó de esta obra de Kropotkin. Un día pregunté a un compañero por qué era anarquista. Me contestó que pasaba tanta hambre que un trozo de pan seco era para él la gloria. Vio a un amigo que leía un libro que llevaba el título de La conquista del pan, de Kropotkin, y se dijo: «Esos son los míos». Carlos Díaz ha señalado que La conquista del pan era una de las 5 obras más leídas por el proletariado español a principios del siglo XX. En una carta del editor F. Sempere a don Miguel de Unamuno, el 9 de marzo de 1909, se hace el recuento detallado de las ediciones de este libro, con el número de ejemplares vendidos en España y en América. En total, 58.000 ejemplares. Era en 1909, y hay que saber que hubo otras ediciones y que antes la obra había sido publicada por otras 3 editoriales de Barcelona: Mauchi, Presa y Atlante. Pocos años antes de la Guerra Civil, Isaac Puente, en un folleto titulado El comunismo libertario, en oposición al de la URSS, publicado en decenas de miles de ejemplares, exponía una síntesis personal y claramente kropotkinista de lo que iban a aplicar luego los trabajadores españoles más conscientes. En Barcelona, durante las primeras horas de resistencia al golpe faccioso de Mola, Franco y compañía, los antifascistas, desde los anarquistas y los anarcosindicalistas, hasta los miembros de las fuerzas de represión antiobrera como las guardias de asalto, la Guardia Civil, con ciertos titubeos, y los mozos de escuadra, que era la policía catalana, resistieron, juntos. Simultáneamente, muchos sindicalistas se apoderaban de los medios de producción fundamentales de la ciudad para que no faltara nada, tal como aconsejaba Kropotkin en La conquista del pan. Y efectivamente, no faltaron ni la leche ni el pan, ni los tranvías, y además parte de la producción se convirtió en industria de guerra, gracias a la preparación de los anarcosindicalistas de la CNT, que estimularon con su ejemplo a no pocos compañeros de la UGT, del POUM y a toda la población de Cataluña. La CNT, o la Confederación Nacional del Trabajo, en su conjunto, no discriminó a los expropietarios y sus familiares, sino que los integró en sus realizaciones, tal como lo aconsejaban las páginas ya citadas de Bakunin y de La conquista del pan. En total, unos 2 millones de españoles, de unos 10 millones de asalariados del territorio republicano, vivían practicando la autogestión. En un mundo guiado por los ejércitos de los Estados Unidos, en un país de policía de gatillo fácil, de justicia que camina a paso de caracol para encarcelar a los 2.500 responsables y torturadores de los 30.000 desaparecidos, en el caso de Colombia, de los 6.402 falsos positivos, los miles de criminales de la deuda exterior y de la corrupción financiera generalizada, las palabras de Kropotkin enseñan verdades para cambiar el mundo. ¿Qué tal pinta todo esto? ¿Nos escucharás en este nuevo viaje literario? Anímate, valdrá cada maldito segundo. Antes de finalizar, queremos saludar y agradecer a nuestra querida amiga Sua por la ilustración que nos ha regalado, la cual pudieron ustedes ver en la parte izquierda de su pantalla. Señoras y señores,
La anarquía es posible, y Sua es muestra de ello. A ver, espacio para una microhistoria. Dimos con el perfil de Sua en Instagram, nos contactamos con ella y le platicamos que queríamos una ilustración que representara a cabalidad las ideas del libro de don Fyodor Kropotkin. Y ella, Sua, muy solidariamente nos lo realizó sin vacilación alguna. Una ilustración sin costo pero con muchísimo valor. Sua, esperamos que todo esté marchando de maravilla por tu vida. Recuerda que tenemos un café pendiente en nuestra tierra. Volviendo con ustedes, permítannos leerles lo que está escrito en la solapa de este libro. El árbol de la anarquía ha sido fecundo, aun cuando sus abundantes frutos no siempre han madurado en campo fértil. La mayoría de las obras clásicas del pensamiento libertario son aún desconocidas a los lectores, y los aportes actuales no suelen circular entre aquellos interesados en la emancipación política y espiritual de la humanidad. El anarquismo puede ser considerado a la vez análisis crítico y radical del poder, idea antropológica alternativa de sociedad y un arte de vivir, pero también ha participado de la cultura del libro. Utopía Libertaria es el nombre de una colección de libros que tanto rescata a las obras fundantes del pensamiento anarquista como actualiza esas ideas para los tiempos que nos han tocado en suerte. La colección es compartida transversalmente por varios grupos que se reclaman libertarios y cada uno de ellos posee su propio sello editorial. Esta experiencia se propone ser un imán para el encuentro y el trabajo en común. Agradecemos a las personas involucradas con la materialización de estas ideas en el papel de estos libros. Les enviamos un abrazo enorme a todas y cada una de las personas vinculadas con la colección de Utopía Libertaria. Les queremos hacer una última invitación, si es que la aceptan. Tratemos de llevar los temas que aquí tratamos a la vida real. Miren, no nos alcanzará la vida para disfrutar de un mundo libre, fraterno e igualitario, pero si se llega a establecer ese mundo como una futura realidad, nosotros seremos cómplices de su realización. ¿Que cómo podemos ser cómplices? Juntos estudiemos qué problemas nos afectan y juntos hallemos una solución. Unámonos como familia, como amigos, como barrio y planteémonos y efectuemos soluciones que construyan un poco el mundo que deseamos. El simple hecho de difundir o compartir estos pensamientos e ideas en conversaciones con nuestros seres queridos puede impactar enormemente el curso que tome la historia con respecto al progreso de nuestra especie. A mí personalmente me llevó a tener un primer acercamiento con el trabajo comunitario en una huerta comunitaria, valga la redundancia, porque identificamos junto con grandes mujeres y hombres que el alimento es algo que debemos aprender a solventarnos si queremos ser libres. No les cuento cómo nos fue porque las plagas y el clima nos ganaron la batalla, pero no la guerra. Pero hey, al menos ya sabemos un poquito más sobre el cultivo del maíz, la yuca y el frijol. A mis compañeros de huerta les envío un sentido abrazo si están escuchando. Disfruté mucho del trabajo junto a ustedes. ¿Y tú? Cuéntanos, ¿qué harás cuando despiertes de este eterno sueño y abras tus ojos? Esta pregunta suena muy parecida a la que nos hacen el grupo musical Buena Fe junto a Silvio Rodríguez con su tema La Tempestad. ¿Ya la escucharon? La pueden encontrar en nuestra playlist musical Y se hizo la música, que aparecerá más adelante por este sector más o menos. En la descripción de este video podrán encontrar enlaces a 2 videos muy entretenidos realizados por las personas del canal Curiosamente sobre lo que es el anarquismo. Véanlos, se los recomendamos pues son un muy buen primer acercamiento para lo que vamos a seguir tratando en este audiolibro. Sin más que decir, de momento, les deseamos un feliz día, una feliz semana, un feliz mes, año y una feliz vida.
Manténganse sanos y rodeados de libros, lo cual resulta siendo una redundancia, pues los libros mantendrán sana nuestra mente y vigoroso nuestro espíritu. Recuerden que en Inauditos Audiolibros nosotros somos porque ustedes son. Nosotros somos gracias a ustedes. Hasta pronto.